pueda quedar en la grabación que ya inició. ¿Listo? Entonces, como les indicaba, volvemos por acá. Como les indicaba, pues ese es un espacio que agradecemos a la Universidad de Jaén y pues en convenio con la Universidad del Tolima. Vamos a conversar sobre la eutanasia, en tanto no solamente a las situaciones que han ocurrido en su país, en el nuestro, sino es a la experiencia, esas dudas, esas preguntas que a veces a nosotros nos cuestan hacer un poco. En este conversatorio, vamos a imaginar los cuidados a la persona adulta en situación de eutanasia. Obviamente, muchísimas gracias al profesor Manuel, a la profesora Irene, que facilitaron este espacio, y a Felipe, que es nuestro estudiante de enfermería de la Universidad del Tolima, en el programa de internacionalización. Por ahí ustedes también van a ver en conexión a alguien que es muy cercana a nosotros, que está en este momento allá en España, que es la doctora Mónica Suárez, es médico psiquiatra y tiene una formación pues muy amplia, importante, pero más adelante les voy a decir también por qué ella está acá en esta conversación. Entonces la idea es que podamos compartir esa experiencia pero más que eso, las preguntas que tengamos, lo difícil que a veces puede hacer preguntas en el ámbito académico. Este es el QR de asistencia para que por favor la diligencia. Y para poder avanzar, pues vamos a trabajar unas líneas de tejido. Lo primero son los sitios de enunciación. Queremos contarles qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que hace esta profesora que se llama Karen Correa, que es la Universidad del Tolima, el Semillero Algea y lo que hemos hecho en proyección social para intentar conversar sobre estas temáticas. Al final, estas líneas de tejido lo que nos dicen es que tenemos que tener redes y vínculos y entre más personas con las que más podamos compartir, pensar, imaginar, siempre va a ser mucho mejor en el ámbito académico y personal. Posteriormente a enunciar esos sitios, vamos a hablar de la parte legislativa, que es importante conocerla, cómo ha sido el camino para la legalización de la eutanasia en Colombia, que no ha sido tan fácil, es un largo camino que se ha recorrido, y posteriormente, a partir de todos esos logros y de ese camino recorrido, empiezan a emerger preguntas sobre el cuidado. Esas preguntas sobre el cuidado, particularmente, pues desde el espacio que nosotros ya les mencionamos acá, desde nuestro ámbito de enunciación, son preguntas situadas en la experiencia. Y por último, vamos a tejer palabras sobre el final de la vida. Entonces, en ese primer punto, los sitios de enunciación, desde dónde estamos hablando para también reconocernos nosotros en el cuidado. Nosotros venimos de un hermoso país suramericano que queda al norte de Suramérica, que se llama Colombia, y en nuestra Colombia, que tiene 32 departamentos, nosotros hacemos parte de un departamento que se llama el Departamento del Tolima, que queda muy hacia la mitad del mapa de Colombia. Nosotros venimos de Ibagué, que es la capital, aquí queda la Universidad del Tolima. Ibagué es una ciudad pequeña, más o menos tenemos 600.000 habitantes, y el departamento del Tolima es un departamento que, aunque tiene 47 municipios, tiene 1.200.000 habitantes aproximadamente, es decir, la mitad de la población de nuestro departamento está acá en nuestra capital. Nosotros estamos muy cerquita a Bogotá, pero nos comportamos un poquito diferente a Bogotá, que es la capital de Colombia. Nosotros estamos sobre una cadena montañosa, si ustedes alcanzan a ver aquí, por allá en el fondo, cuando espero que puedan venir acá a Ibagué, reconozcan nuestra ciudad, es una ciudad pequeña, es linda y está rodeada de montañas. Y hacemos parte de lo que se denomina el eje cafetero colombiano, es decir, que se cultiva muchísimo café. Pero hay otra cosa que también tenemos que anunciar y que tenemos que contar, y es que Colombia ha estado atravesada por la guerra durante más de 60 años, y en estos 60 años, una parte de la historia de ese conflicto armado en Colombia nace en nuestro departamento, en el departamento del Tolima, muy hacia los municipios del sur del Tolima. Es la génesis de una de las insurgencias armadas más antiguas de Latinoamérica, que fue la insurgencia de las FARC, que fue un grupo guerrillero que se entregó sus armas en el 2016. Sin embargo, pues no es la única guerrilla. Digamos que nosotros acá en Colombia estamos atravesados por esa idea de la guerra, y esa idea de la guerra también atraviesa los imaginarios incluso sobre el cuerpo, sobre lo que nosotros comprendemos, sobre las luchas sociales, y por eso es importante mencionarlo, aunque no es estigmatizar a Colombia como la Colombia violenta.
Sin embargo, en el territorio donde nosotros estamos es un territorio que lleva muchos años con muchas historias y esas historias tienen que ver también con sufrimiento y cómo se entiende el sufrimiento acá en este territorio. Y estas imágenes que les muestro acá son de nuestra ciudad. Este es como el parque, como una plaza principal que se llama la Plaza de Bolívar. Y estas flores que ustedes ven acá o este árbol se llaman los socobos. Nosotros como Ibagué nos reconocen como la capital musical de Colombia, pero también como la ciudad de los socobos florecidos. Esto es un espectáculo visual hermoso cuando vivimos acá, porque hacia los meses de mayo y hacia septiembre florecen los socobos y se tapiza la ciudad de rosado. Entonces, eso es como un gesto filosófico, un gesto estético también a la belleza y pues a la idea de lo que nosotros también pensamos como ibaguereños. En este contexto, pues nosotros somos el resultado de un entramado de experiencias. Esta persona que les habla acá, pues también soy enfermera, pero también soy mamá, he sido asistencial, administrativa, epidemióloga, hay una serie de cosas que nos atraviesan y por lo tanto nosotros siempre tenemos que reconocernos desde donde hablamos y esto es muy importante para cuando vamos a tocar estos temas, porque no es que hayan blancos o negros, hay que reconocer esas subjetividades que aparecen en nosotros y por lo tanto cómo es que son las percepciones sobre los fenómenos y estos fenómenos tan difíciles de conversar como es la eutanasia. Y les presento al Hospital Federico Lleras Acosta, está en la sede de Francia, que es la sede principal, es nuestro hospital público del Tolima, es el centro de referencia, y las historias, incluso con la doctora Mónica, que está hoy presente, las vivimos fue acá, en esta institución, porque es donde cuando ustedes vean toda la parte de cómo se ha desarrollado la legislación, nosotras estamos, ya no trabajamos en el hospital, ninguna de las dos, pero estamos en un momento muy importante cuando empezamos a estructurar todo lo que es la ruta para la eutanasia en el hospital y tenemos las primeras experiencias y pues desde ahí es que les vamos a hablar. Esta es la sede de Francia para que conozcan nuestro hospital y la sede de Limonar porque tiene dos sedes. Este hospital tiene más o menos 500 camas entre las dos sedes y esta, les presento, es nuestra Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima, pues es la única universidad pública de la región. Quizás en otros países a veces esto parece normalizado, pero acá en Colombia la educación superior ha sido una lucha también muy importante en tanto al acceso a la misma. Existen varias universidades privadas, pero también existen las públicas y nuestra universidad fue la primera universidad del país que tuvo matrícula gratuita para todos los estudiantes. Ya hay muchas universidades que están, realmente hay un porcentaje alto en cuanto a las públicas, porque estudiar en Colombia es muy costoso y la educación posgradual también es bastante costosa. Entonces, muy orgullosos de pertenecer a este sitio con educación pública, gratuita, de calidad, pero además la Universidad del Tolima tiene un proyecto muy importante que es una unidad académica que se llama el Instituto de Educación a Distancia, en donde esta que es la sede principal, que es donde estamos los programas presenciales en su mayoría, aquí es donde está enfermería, medicina y la especialización en epidemiología, que son los programas de nuestra facultad. Sin embargo, la universidad va a territorio y tiene muchas sedes en todo el país, sumando más o menos 25.000 estudiantes en toda la Universidad del Tolima. Entonces, desde acá es que nosotros les venimos a conversar, les venimos a hablar, desde una provincia, desde una ciudad pequeña que también permite crear otro tipo de imaginarios desde nuestra historia y esta que es nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Y por supuesto, en esta facultad les quiero presentar otro hijito que es muy importante y que está abierto a todos ustedes, a todos y a todas, que es nuestro semillero de investigación en cuidado, dolor y muerte, que se llama ALGEA. Es un semillero que piensa precisamente esas temáticas que no son tan fáciles de hablar en tanto al dolor y la muerte. Y este es el semillero en pleno, por acá atrás quedó Felipe, para que lo identifiquen. Y pues me siento muy orgullosa de ellos y de ellas porque son personas de ciencias de la salud que se hacen preguntas importantes y pues aquí estamos intentando construir esto que es la academia. En el marco de eso, como semillero de investigación y como grupo, decidimos hacer un proyecto de proyección social. Aparte de todo lo que hacemos en investigación, que hasta ahora estamos empezando realmente, decidimos generar
una estrategia de proyección social, porque también la educación no se puede quedar dentro del aula y por eso estamos hoy acá. Aunque son aulas diferentes y la idea es poder hacer intercambio de ese conocimiento para poderlo democratizar. Y dentro de esos temas que son tan difíciles de conversar en nuestro semillero, que son el dolor y la muerte, acá en nuestra cultura es un tema tabú hablar de muerte, porque cuando uno le dice a la abuelita, abuelita, es que cuando yo me muera yo quisiera que me cremaran, lo primero que hacen acá es callarlo a uno, te dicen cállate, o sea, y te mandan a callar, no, de eso no se habla, no, no te pongas a llamar o es que te quieres morir, y entonces la reacción es así porque está inmerso en la cultura. Pero aún así, aunque la muerte nunca será fácil y la muerte es una experiencia que realmente se vive en tercera persona, se vive en tercera persona, no, es porque pues el que fallece es la persona, pero lo que se construye alrededor es lo que queda de las personas que siguen vivas. Y eso a veces es muy difícil de conversar. Entonces, pensando en esos temas, nosotros decidimos escoger realmente dos temas muy importantes, son como 2.5. Uno, poder conversar sobre la eutanasia, teniendo en cuenta que tanto la eutanasia como el otro tema que es interrupción voluntaria del embarazo ya están reglamentados acá en Colombia y esto genera muchas aristas éticas, de discusión, de prejuicios, y entonces dijimos, vamos a conversar sobre esas cosas que son difíciles de conversar. Pero adicionalmente a eso dijimos, no vamos a hablar solamente de la eutanasia en humanos, a partir de una figura que nos muestra una filósofa que se llama Donna Haraway, que es la concepción de lo multiespecie, también imaginamos la eutanasia multiespecie. Cuando hablamos de la eutanasia multiespecie, no solamente es en seres humanos, también en nuestros animales de compañía, porque ustedes saben que las familias también hoy en día están conformadas por especies compañeras y hacen parte de esa dinámica, de esos vínculos afectivos y son importantes en el cuidado. ¿Y por qué lo ampliamos también a lo multiespecie? Porque como Universidad del Tolima tenemos un programa que se llama Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en medicina veterinaria nos decían las personas del hospital veterinario, tenemos un hospital veterinario muy grande y muy lindo, que es pionero acá en Latinoamérica, y decían lo difícil que es para los chicos, los estudiantes, los jóvenes que van a estudiar veterinaria y tienen que hacer su primera eutanasia, cómo se enfrentan a esos dilemas y cómo también lo podemos trabajar no solamente en los seres humanos. Sin embargo, lo de hoy lo vamos a centrar en los humanos. Y hablamos un poco también de interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema crítico también acá en Colombia, aunque aquí en Colombia tanto la eutanasia como la interrupción voluntaria del embarazo son derechos ganados. Sin embargo, eso genera muchas dificultades también dentro de lo cultural y lo anclamos con algo que se llama duelo perinatal, que la doctora Mónica Suárez es especialista en duelo perinatal, pero pensado no solamente en esa idea del duelo en general, sino pensar en la idea del duelo perinatal en una mujer que solicita una interrupción voluntaria del embarazo. Porque si bien es cierto, las interrupciones voluntarias, las IVE, terminan siendo violentas por actitudes, por maneras en que nosotros lo hacemos de manera simbólica y violentamos a la usuaria del servicio, como que se nos olvida que ella también debe hacer un duelo perinatal, no solamente es para la mujer que deseaba a su bebé y lo perdió, sino también para esta que decide acceder a su derecho de interrupción y pues ya no está, también debe hacer un duelo perinatal. Esto es lo que hacemos en esto que se llama tejer palabras sobre el final de la vida, es conversar, escucharlos. Hemos ido a diferentes ámbitos, esto es una conversación también en el cementerio San Bonifacio, hemos hablado en diferentes espacios culturales. Aquí está la doctora Mónica Suárez con su centro de observación en salud mental que ya lo sigue coordinando, aunque esté en Barcelona. El centro está acá y tiene convenios con los sitios donde ella está. Por ejemplo, cuando hemos ido al hospital veterinario a hablar, esto fue el año pasado y esto fue el presente año, hablar con los médicos veterinarios en el hospital y cómo también esas especies compañeras son importantes. Y también tenemos otros aliados, por ejemplo, como la profesora Xiomara, que trabaja mucho las narrativas, ella es provida, y trabaja la narrativa también pensando, porque aquí la idea es que todas las voces se puedan escuchar. Adicionalmente a eso, pues todo lo que hacemos en el grupo. Hasta aquí
la introducción como para que ustedes nos conozcan un poquito, para que sepan que aquí tienen puertas abiertas y ojalá pudieran también venir a tener una experiencia en nuestra Universidad del Tolima. En tanto, el camino que tiene la eutanasia en Colombia ha sido un camino bastante largo. Realmente el primer indicio es en el Código Penal, el artículo 326 de 1980. Estamos hablando de hace 46 años. Por primera vez se menciona algo relacionado con este tema, pero en el Código Penal. Lo que dice textualmente la norma es que el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. Entonces aquí está incluso penalizado. ¿Por qué es importante? Porque de todos modos, al nombrar el homicidio por piedad, como se nombraba en ese momento, hacía que si llegara alguien a juzgarse por este tipo de acción, no se juzgara con el resto de articulados del Código Penal, sino que tenía una pena mucho más bajita, de 6 meses a 3 años. Sin embargo, pues fue el primer paso para reconocer legalmente la eutanasia acá en Colombia. Después de 1980 pasan 11 años y hasta el 1991 el Ministerio de Salud en Colombia decide constituir los comités de ética hospitalaria y adoptan algo que se llama el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. Entonces, hay algo que también es muy importante que ustedes conozcan y es que hasta antes de 1991 en Colombia teníamos otra constitución política. Entonces, esa nueva constitución política que se da y los aires de esa renovación en el 91 permiten empezar a ver los fenómenos de salud y enfermedad también de una manera diferente. Esta constitución, que es la que está vigente actualmente, es una constitución que, por ejemplo, reconoce que no solamente la creencia es hacia la Iglesia Católica, porque la anterior solamente reconocía a la Iglesia Católica, además reconoce que este es un país laico, pero que acepta la diversidad de creencias religiosas, y eso también es muy importante en todas estas discusiones que vamos a hablar. Después del 91 pasan 6 años hasta que por fin se despenaliza la eutanasia en Colombia. Ya ni siquiera de 3 a 6, de 6 meses a 3 años, perdón. Entonces, con una sentencia de la Corte Constitucional, despenaliza la eutanasia en Colombia para enfermedades terminales que de forma libre e informada solicitaran la muerte digna. Sin embargo, esto es en el 97, se despenaliza con esta sentencia, pero todavía no hay directrices ni una ruta para realizarla. Entonces, todo lo que ocurre del 97 al 2014, que es la siguiente sentencia de la Corte Constitucional, es muy incierto y además con un vacío legal enorme. Seguramente muchas de las eutanasias no se dieron por este mismo vacío y por el miedo jurídico. Es importante reconocer que cuando existe una norma que te respalda, que es clara, que da unos lineamientos, eso también facilita el trabajo del equipo de salud. Y solo hasta 2014, nuevamente la Corte Constitucional en Colombia reafirma el derecho a morir dignamente y ordena al Estado, porque miren que en la primera dice que se despenaliza, pero ya en la del 2014 sí dice, reafirmamos que todos tenemos derecho a morir dignamente, pero además de eso le ordenamos al Estado garantizar este derecho a través de normas claras. Entonces tienen que pasar muchísimos años. Ese mismo año, entonces, el Congreso de la República de Colombia por fin saca una ley, que es la ley Consuelo Davis Saavedra, que es una mujer que falleció y estuvo en este proceso y que fue muy controversial en Colombia. Y por primera vez tenemos un conjunto de normas, principios sobre los derechos de los pacientes en estado terminal. ¿Por qué es importante esta norma? Porque ya es el primer documento ya específico y reglamentó los servicios de cuidado paliativos para el manejo integral de los pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles. Sin embargo, al año siguiente sacan una nueva resolución. Esa resolución, además de esta ley, pues esa resolución lo que hace es regular la ley, y ahí en esta resolución, que es la 1216 del 2015 del Ministerio de Salud, operativiza todo lo que se había dicho desde la Corte desde el 1997 y 2014. O sea, tienen que pasar muchísimos años. ¿Qué aparece en esta resolución? ¿Cómo se presenta la solicitud para eutanasia?
cómo se crean los comités científicos interdisciplinarios, cuáles son los plazos y los responsables del acompañamiento. Y esto le da más profundidad. Les puse esta flechita roja acá en la mitad, porque además de eso hay que decir que aquí también pasa algo muy importante en Colombia. En el 2015, por primera vez en Colombia, se reconoce la salud como un derecho. Y ustedes van a decir, pero pues es que es obvio, pero realmente en la Constitución del 91 se reconoce el derecho a la vida, pero no se reconocía el derecho a la salud. Y cuando un derecho ya se reconoce por parte del Estado, obliga al mismo Estado a darle celeridad a su cumplimiento y le da pues le da una voluntad, incluso a veces hasta obligada, pero voluntad de cumplir esa norma. Por eso es muy importante porque nosotros hasta el 2015 es que en Colombia la salud pasa a ser un derecho fundamental. Entonces, ya en el 2017 aparece una discusión que es muy interesante sobre, bueno, lo que está escrito ahí está muy general, pero ¿qué pasa con los niños? Entonces, en el 2017, la Corte Constitucional nuevamente da una sentencia sobre un caso muy particular que fue muy sonado en el 2017 y en este caso amplía el derecho a morir dignamente para menores con sufrimiento intenso. Y pues obviamente como está la sentencia, que es en el 2017, al año siguiente, que es el 2018, aparece la resolución 825 del 2018, en donde dice, regula cómo son los procedimientos para hacer efectiva la práctica de la eutanasia en niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entonces esto es clave porque puede asegurar una muerte digna y humanizada en menores de edad. Sin embargo, ya hacia el 2021, que aquí es donde nosotras aparecemos en el escenario administrativo, esto pasó, ustedes saben que llegó pandemia, en pandemia pues se dejaron de trabajar algunas situaciones en ocasión a la emergencia, pero ya luego en 2021 vuelve y se retoma y Ministerio de Salud en Colombia dice hay que reemplazar un poco esa resolución del 2015 porque le faltan cosas, no está tan detallada. Entonces, lo que hace es actualizar el procedimiento, incluyendo los tiempos de espera, porque digamos que hasta antes, aunque ya estaba mucho más explícito, faltaban detalles para poder darle celeridad al caso. Y esta es la norma que en el momento está vigente. ¿Qué pasa en el momento? Que han salido otras dos sentencias de la Corte Constitucional. Lo de los niños sigue siendo muy conflictivo. Como yo les estoy hablando desde la experiencia, en el tiempo en que yo estuve en el hospital, fueron 6 eutanasias las que se realizaron en un tiempo más o menos de 3 años, o sea, miren que no es poco, pero adicionalmente a eso no tuvimos la experiencia con los niños. Una cosa muy importante de estas resoluciones es que habla de la privacidad y de la confidencialidad. Ustedes que también acaban de pasar por algo que fue súper mediático, ¿cómo puede afectar eso y cómo revictimiza eso a la persona que solicita la eutanasia? Claro, lo mediático a veces también pone la discusión para que generemos espacios como estos, pero a veces violamos la privacidad. Casi siempre violamos la privacidad del o de la persona que está solicitando la eutanasia. Entonces, por lo tanto, digamos que acá en Colombia seguramente, por ejemplo, esas 6 que yo conozco nunca salieron por los medios porque se debe cumplir esa norma. Entonces, es muy difícil seguirle el rastro de experiencias de eutanasia, por ejemplo, en niños, porque estuve intentando averiguar pues para esta charla y pues de ahí no tenemos la experiencia. Sin embargo, sabemos que la resolución es muy clara, tiene muchos detalles y que es la norma vigente. Estas dos sentencias que siguen después, o sea, en el 2021 y el 2022, lo que hace es ampliar además y dice que morir dignamente no solamente para personas con enfermedades graves e incurables que estén en fase terminal, es decir, que así no estén en fase terminal, si se determina que es una enfermedad grave, incurable, que genera deterioro, la persona la puede solicitar anticipadamente. Y aquí, en esta que es la última sentencia, la Corte Constitucional despenalizó la asistencia médica al suicidio para personas con enfermedades graves e incurables. Aquí vamos en esto. El año pasado se dieron muchas discusiones porque ese punto del suicidio asistido sigue teniendo muchos baches.
En Colombia no está tan reglamentado y por lo tanto es muy difícil hacerle acompañamiento. Y pues hay que decirlo, muchas veces el año pasado las mayorías de del Congreso de Colombia estaba conformado por partidos incluso de orden religioso, con ciertas creencias, que ustedes saben que eso influye en la toma de decisiones o en la regularización o en la normatividad. Entonces, el año pasado se cayó la resolución que estaba intentando eh, operativizar todo lo que es el suicidio asistido, y eso aquí en Colombia pues no está muy claro. Nosotros hoy vamos a hablar de eutanasia. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Bueno, entonces, claro, cuando nosotros, miren que esto es de la historia reciente de Colombia, entonces sí, una larga lucha, ya hay un documento, existe un papel y empezamos a imaginarnos, bueno, ¿y uno qué tiene que hacer? Porque nosotros no tenemos formación en esto, en nuestros currículos no aparece, pues porque antes no estaba muy claro y digamos que esas discusiones no se estaban dando y empiezan a aparecer preguntas sobre el cuidado. Entonces les quiero presentar a tres de nuestras egresadas, a Leslie, a Natalia y a Mildred. Ellas tres se hicieron esas preguntas cuando estaban en 10º semestre y entonces yo las estuve acompañando en su trabajo de grado. Nosotros acá, enfermería tiene 10 semestres. El último semestre hacemos un curso que se llama Enfermería Integral Clínica y Comunitaria, que es como una especie de pasantía, en donde las estudiantes van a los sitios de práctica, ya sea en salud pública o clínica, y refuerzan sus conocimientos antes de graduarse. Y en esas conversaciones con ellas nació esto que también les quiero presentar, porque aunque, claro, ya han pasado 5 años desde que salió la normativa del 2021 y luego lo que va regularizando la eutanasia, nosotros queríamos saber, bueno, cómo nos vamos a enfrentar a esto, porque aunque sea un evento poco frecuente aún, en algún momento alguna se va a encontrar con esto y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar, con qué elementos lo vamos a trabajar. Entendiendo entonces que el final de la vida pues no se concibe solamente como un proceso biológico, no solamente como la terminación de una vida. La muerte en sí es una construcción cultural. ¿Por qué? Porque va pasando de grupos a otros y se va construyendo a través de esos grupos sociales. Que es importante una atención integral, y que en esa atención integral no solamente basta con que ya tengamos algo que es legal, que es muy importante porque obviamente eso nos da un piso jurídico, también la parte clínica, pero la parte emocional a la cual pues a veces no estamos enfrentados. Y también aquí empezaron a aparecer preguntas sobre, bueno, ¿y qué pasa con nosotros, los del equipo de salud, cuando nos tenemos que enfrentar a una eutanasia? ¿Quién nos acompaña también a nosotros? Porque seguramente eso también es una experiencia y va ligada a muchas otras cosas y no podemos separar eso que somos. ¿Cómo va a ser el apoyo también a nosotros los profesionales en salud? Sí es importante entender que se debe priorizar la dignidad, la autodeterminación del paciente, que el rol de enfermería es clave y que se reconoce el derecho a decidir sobre el cuerpo, el tratamiento y sobre el fin de la vida. Teniendo en cuenta esto, entonces sabemos que la eutanasia es una solicitud consciente y voluntaria para poner fin a la vida en situaciones de sufrimiento irreversible. Si ven que ahí no dicen pacientes terminales, en ciertas situaciones de sufrimiento irreversible, y la normatividad, que pues no se las traje aquí al detalle, trae como un paso a paso acá en Colombia para poder determinar si el paciente o la paciente pueden adquirir este derecho. Esa legalización ha sido importante. Sin embargo, tenemos que seguir analizando todo desde una parte pues ética y legal, y que cuando empezamos a encontrar esto, encontramos vacíos en la formación y los lineamientos, la importancia de reflexionar sobre el rol de la enfermería y permitir que las intervenciones sean respetuosas y efectivas, y que mejoren la calidad del cuidado en el contexto de la eutanasia. En ese orden de ideas, pues planteamos esta revisión buscando cómo sería el abordaje integral para una persona en situación de eutanasia, y lo que hicimos fue una revisión sistemática. Quiero contarles que en el semillero de investigación, a partir de esta revisión sistemática y de los hallazgos, ya estamos trabajando en otros tipos de investigación, y lo que quisimos fue revisar
¿Cuál era la literatura relacionada con los cuidados de enfermería dirigido a los pacientes adultos en situación de eutanasia en un periodo de tiempo de 15 años? De ahí, pues obviamente parte ese objetivo de describir esa evidencia y pues esto tiene una relevancia importante. Lo anclamos a este proyecto de tejer palabras sobre el final de la vida porque cada cosa que ustedes van aportando, cada pregunta que salga de aquí, va haciendo que este proyecto crezca en los análisis, en las comprensiones. Queremos escuchar otras voces y otros saberes en torno al tema. Y pues también por la relevancia social para nuestro programa y evidentemente para lo que podamos aportar a la institución donde se realizan, que es el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Ustedes se preguntarán por qué decimos situación de eutanasia y no hablamos de eutanasia. Esto fue una discusión que tuvimos conceptual con las estudiantes, porque cuando nosotros decimos cuidado en eutanasia, estamos hablando del procedimiento y en el procedimiento instrumentalizamos. Cuando utilizamos este concepto que ha sido definido por Castañeda de Ariza, que se llama situación que requiere cuidado de enfermería, no hablamos solamente de un momento como tal, sino de un conjunto de circunstancias que rodean al paciente en una condición específica. No solamente el momento en que le inyectan el medicamento, sino todas las circunstancias que pueden rodear al paciente pueden ser para promover el cuidado. Y en el caso del estudio nos referimos obviamente a la eutanasia. Y se hace énfasis en promover el cuidado y reevaluar la posición a la que se enfrenta el paciente y atender los problemas que se identifican. Entonces miren que aquí este concepto es mucho más profundo, no es solo una palabra porque sí, porque lo que además queríamos era poder identificar cuáles son las percepciones o cuáles son esas ideas dentro de ese proceso. Y aunque no es el objetivo de esto que les estamos mostrando en la investigación, pero sí del proyecto que tenemos de tejer palabras, es poder también deconstruir esas ideas, lenguajes, complementar, darle otras miradas y esto nos amplía el horizonte de conocimiento. Obviamente todo lo que tiene que ver con la parte legal hace parte de nuestro marco conceptual. Y aunque es una revisión sistemática sobre una pregunta específica, ya les voy a decir cuáles fueron las palabras para la estrategia Picos de búsqueda, sí quisimos mirar, bueno, de las teorías de enfermería con cuál podríamos conversar. Entonces encontramos en su momento dos, una teoría de síntomas desagradables y la teoría al final tranquilo de la vida de Rowland y Moore. Sin embargo, decidimos dejarla de síntomas desagradables porque se enfocaba al dolor y el dolor es una de las dimensiones de la teoría del final tranquilo de vida, está contenida ahí. Porque fue importante que pensáramos hacer una revisión sistemática, pero también orientada a pensar una teoría. Ya lo vamos a ir mirando, pues el marco legal que ya lo he dicho, entonces hicimos la revisión sistemática, lo hicimos a través de la declaración Prisma del 2020, ¿cierto? Que es la estrategia metodológica, y pues la población eran personas adultas, la exposición es eutanasia, la idea era comparar los cuidados entre los países, entendiendo también que hay muchos países que están mucho más adelantados que nosotros, pero realmente son más los que no han avanzado en este tema de la eutanasia, entonces las experiencias cambian de acuerdo al país y pues obviamente lo que estábamos buscando es cómo afrontar ese cuidado y en esos, pues lo que estaba publicado en los últimos 15 años. Para los criterios de inclusión para esta investigación, pues son textos porque es una revisión sistemática, sin embargo nosotros quisimos abrir los tipos de publicaciones, también incluyendo tesis, guías clínicas y protocolos institucionales, y además de eso, enfocado mucho a los profesionales de la salud relacionados con los procesos de eutanasia. ¿Cómo nos empezó a ir? Entonces, lo primero que fue la primera fase, que fue la planificación de la revisión, digamos que aquí no voy a ahondar, simplemente decirles que pues se usaron todos los descriptores de ciencias de la salud con conectores booleanos, hicieron ecuaciones de búsqueda y estas fueron las bases de datos donde hicimos la búsqueda inicial. Posteriormente, con esa primera revisión, llevamos una matriz investigativa en donde íbamos dejando la fórmula investigativa, la estrategia de búsqueda y como un primer stand-by con los artículos que potencialmente pudieran servir. Se identificaron inicialmente 3.119, luego con los criterios de exclusión se excluyeron 3.068, ya les voy a explicar
cómo se hizo el proceso. En una tercera fase ya se extrayeron esos artículos con los, bueno, eran como 50, ya les voy a mostrar la estrategia, y ya ahí sí empezamos a analizar artículo por artículo y hacer las observaciones. En una revisión sistemática convencional, lo que uno hace es responder a la pregunta, ¿cierto? De esa revisión, cuáles son los cuidados, y sacábamos unas observaciones generales. Sin embargo, como adicionalmente a eso, queríamos ver si, qué se podía relacionar con esa teoría. Entonces lo que hicimos fue que además de esas observaciones generales, tomábamos cada artículo y revisábamos de ese artículo qué dimensiones de la teoría de Roland y Moore se hablaba o cómo se abordaban los artículos. Esto porque nos permitiría también pensar más adelante las diferentes dimensiones para pensar el cuidado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que les decía, se identificaron 3.119 estudios en 7 bases de datos, se excluyeron 3.068 por no cumplir criterios, quedaron 55, se evaluaron 50 textos completos, 5 no se pudieron recuperar y al final se incluyeron 50 estudios, sin embargo, para el análisis final solo se tuvieron en cuenta 48. Entonces, esta revisión sistemática de lo que se ha escrito sobre la situación de eutanasia en las personas, es a partir de los 48 artículos seleccionados. Hay que decir que en ninguna mencionan el término de situación de eutanasia, pero sí es importante que lo empecemos a adoptar, o nosotros creímos importante empezarlo a adoptarlo por la profundidad teórica que tiene. Se revisaron muchas revistas y todos los documentos, sin embargo, la mayor proporción de publicaciones tienen que ver con trabajos de grado, y sí aparecen mucho en enfermería clínica y medicina paliativa. Adicionalmente a eso, por tipo de estudio, casi todos no, una proporción de 9 artículos de 18,8% corresponden a revisiones sistemáticas, seguido de revisiones narrativas y artículos de tipo cualitativo y de reflexión. Ya lo más cuantitativo es mucho más difícil de encontrar, teniendo en cuenta que de todos modos es un fenómeno de poca frecuencia. En los artículos que buscamos, la mayor proporción fueron en español, sin embargo, por ahí había uno en portugués y 12 en inglés, que fue la literatura disponible. Y como siempre, ustedes tienen una de los artículos que revisamos, 16 artículos eran de España. Ustedes los admiramos muchísimo porque tienen una capacidad investigativa enorme, pero además publican todo lo que hacen, y sé que con eutanasia ustedes tienen también pues muchas experiencias y por lo tanto ustedes son referentes en eutanasia. Colombia es el segundo país que encontramos con mayor proporción, sin embargo, por ahí habían unos países, habían 3 artículos que eran multipaís, que miraban la experiencia en diferentes países. Según el año de publicación, vemos que después del 2021 aparece un aumento. Hay que entender que, como obviamente hay una proporción importante de los artículos de Colombia, ya entendemos por qué en el 2021 empezamos también a investigar sobre eutanasia, porque ya se empieza a reglamentar acá en Colombia. Y al final, pues lo que hicimos, como ya les comenté, fue tomar esas 5 dimensiones. Entonces, esas 5 dimensiones, ¿cómo las define la teoría de Roland y Moore? Entonces, la primera es ausencia de dolor. Entonces, ¿cómo define la ausencia de dolor? Como la experiencia al final de la vida que debe ser libre de molestias sintomáticas y de sufrimiento. La segunda dimensión es experiencia de bienestar, que es el alivio de la molestia, satisfacción y relajación. Todas están interrelacionadas. La experiencia de dignidad y respeto es otra dimensión, que es cómo tratar a las personas en el final de la vida como seres autónomos y protegidos. Una que es muy importante que aparece, que es estar en paz, que es mantenerse libre de miedo, agitación, ansiedad, preocupaciones. Y otra que es la proximidad de los allegados, que es la cercanía física y o emocional con las personas que les ocupan. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué encontramos? Quisimos poner acá de primera esta dimensión, la proximidad de los allegados. ¿Por qué? Porque aunque en 48 artículos de los seleccionados, solo 8 no lo mencionaban, sí encontramos que casi siempre hablamos desde la familia, pero en las experiencias de las eutanasias que pudimos acompañar acá,
muchas veces y en general con el vínculo con los pacientes, encontramos que a veces la familia tampoco es el grupo más importante de los pacientes, es uno de los grupos, pero muchas personas a veces tienen más proximidad con un allegado, con un vecino, con un compañero, con un amigo. Entonces, no es eliminar la idea de familia, es entender que ese grupo de la red o del apoyo emocional va mucho más allá de la familia y que tenemos que estar abiertos a entender que si de pronto el paciente, su red de apoyo realmente es un vecino, pues esa es la red de apoyo que él necesita en ese momento. Entonces, ¿qué se destaca? Que por lo menos en esos artículos que revisamos, en más del 83%, se reconoce que es importante el acompañamiento y el apoyo emocional, ¿cierto?, en el proceso de morir. Y esto es importante para tenerlo en cuenta en los protocolos, en los momentos de las visitas, cómo podemos hacer los ajustes, porque la proximidad de los allegados contribuye a disminuir el sufrimiento del paciente y al mejoramiento de su paso hacia la muerte en un entorno que sea afectivo y humanizado. La segunda, la segunda dimensión, esta fue la dimensión que encontramos presente en el 100% de los artículos. ¿Cuál fue? Experiencia de dignidad y respeto. En todos lo nombran. Estos principios constituyen pilares fundamentales de una atención ética al final de la vida, ¿cierto? Pero mencionan muchísimo la autonomía. La autonomía es permitir que el paciente pueda decidir. Y ahí enfermería desempeña un rol central como cuidadora, como defensora de la voluntad, fomentando la atención centrada en la persona, brindando atención sensible, empática, juicios. Y hay que recalcar o destacar la importancia de respetar las creencias, la cultura, la espiritualidad y mantener los ideales y los deseos de vulnerabilidad, en la vulnerabilidad. Aquí juega un papel muy importante el patrón de conocimiento personal hacia el otro, en los patrones de conocimiento enfermero, porque recuerden que en este patrón de conocimiento no solamente yo aprendo a conocer a mi sujeto de cuidado, sino que yo también crezco en el cuidado. Y rescatar, para poder brindar una experiencia de dignidad y respeto, yo tengo que empezar por reconocer también cuáles son mis límites, porque habrán cosas en las que yo creo que me generan a mí controversia, pero como enfermero o enfermera yo debo haber hecho una crítica previa sobre estos temas, por eso estas conversaciones son importantes, poderlas posicionar y entender que esa experiencia de dignidad y respeto no es mía, es del usuario, del paciente, del sujeto de cuidado. Y ahí es donde se tiene que enfocar por encima de la mía, sin ir en contra de la objeción de conciencia, que es otro tema. El otro punto es la ausencia del dolor. En esta se encontró también en la mayoría de los artículos, y recordar que la ausencia de dolor representa el alivio del sufrimiento físico, la preservación de la dignidad, el respeto por la autonomía, la garantía de una muerte tranquila. Pero adicionalmente a eso, recordar que el manejo del dolor no solamente son medidas farmacológicas, que existen medidas no farmacológicas que debemos empezar a ofrecer. Hay una cosa muy importante que también se encontró y es que, y eso lo dice el protocolo de eutanasia en Colombia, y es que lo primero que hay que revisar es por qué está pidiendo el paciente eutanasia. La mayor proporción de pacientes piden eutanasia por dolor y por dolor sufren. Pero digamos que lo primero que se debe revisar es si el sujeto de cuidado ha recibido un tratamiento adecuado. Muchos de ellos ha sido porque no ha tenido un tratamiento adecuado de dolor y cuando se le ofrece el tratamiento adecuado, se hacen las intervenciones que deberían ser de dolor, que también es otro tema muy difícil de tratar a veces porque a veces no tenemos el conocimiento adecuado, las personas deciden no hacer la eutanasia. Entonces, es fundamental tener un buen manejo de dolor y poder garantizar este manejo en este momento, pues, desde toma de decisión. Y por último, la experiencia de bienestar. En 4 artículos de los textos analizados realmente no lo tuvieron relevante. Sin embargo, en los otros consideran de gran importancia el manejo de las molestias, la satisfacción, la relajación para conseguir un final de vida tranquilo, ¿no? Bienestar igual atención integral. Eso implica control del dolor, tranquilidad, confort, dignidad, satisfacción, y esto lleva a la siguiente dimensión, que es estar en paz.
Esta es muy importante en el paciente. Esta dimensión, aunque en la mayoría de los artículos no lo nombraban así, lo encontramos a través de cuidados como el apoyo emocional, el espiritual, promover la comunicación clara, tener en cuenta los deseos del paciente y esa tranquilidad que se genera estar en ese proceso de eutanasia. Entonces, las recomendaciones, pues lo que hemos venido diciendo, incluir activamente no solamente a la familia, sino a los allegados en el proceso, garantizar la dignidad, promover el bienestar, priorizar el alivio, fomentar el trabajo interdisciplinario, facilitar el estado de paz y una que no está acá, y es el motivo por el que estamos acá, empezar a hablar de estos temas, porque como son temas que no se conversan, empiezan a aparecer muchas subjetividades propias de los compañeros y también cómo hacemos el acompañamiento al equipo de salud que está ante una situación de eutanasia. Recordar que la muerte es uno de los sucesos más importantes que un individuo atraviesa en su vida. La muerte hace parte de su vida y la muerte es una construcción cultural, es decir, podemos cambiar también esos imaginarios. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No. Entonces, la idea de esto que estamos haciendo es poder hacer una extensión crítica, no solamente venirles a hablar carrete y dejarles una presentación, sino entender que cada vez que nosotros llevamos el conocimiento a diferentes espacios, proyectamos socialmente la transformación de la academia, y eso es importante. Y pues ahora vamos a conversar un poco sobre la eutanasia. Entonces, ¿yo qué les propongo? Que hablemos sobre las percepciones que ustedes tienen desde allá, de lo que escucharon, preguntas, inquietudes. Desde la experiencia intentaremos responder y pues cómo nos imaginamos el cuidado. ¿Listo? Entonces quisiera abrir el micrófono. Voy a quitar acá un poco la presentación para poder verlas y verlos. A ver, ¿quién quiere preguntar? Bueno, y desde el punto de vista de la Iglesia, ¿cómo ven el tema de la eutanasia y eso? Porque eso, de manera, si tratamos también de manera biopsicosocial, el aspecto, ¿cómo se ve desde el tema de la Iglesia? Creo que no lo he escuchado. ¿La había escuchado o no? Karen, ¿me oyes? Alcancé a escuchar algo relacionado cómo se ve el tema de la iglesia en estos temas. Sí, es algo así. Bueno, lo primero, en el papel, recordar que por lo menos para Colombia, nosotros somos un estado laico, en teoría, somos un estado laico desde 1991. Y eso implica que el Estado no puede actuar en función de la fe, sino en función de los derechos de los y las personas que están en este territorio. Partimos de ahí. Obviamente sabemos que existe una influencia histórica, principalmente de la Iglesia Católica, porque la Constitución previa al 91 hablaba que este era un Estado católico, pero adicionalmente pues empiezan a emerger otro tipo de creencias y créanme que eso también ejerce presión y es válido porque hace parte pues, de la libertad de culto que tenemos acá en Colombia. Por ahí sé que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en algún momento no lo tengo en este momento disponible, pero seguramente lo podemos buscar. Él hace una percepción sobre el derecho a morir dignamente. Y este Papa genera un documento que respalda a las personas. Incluso hasta en interrupción voluntaria del embarazo hay un grupo que se llama Católicas por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿cómo conversa la fe realmente con esa necesidad y con ese derecho? Y es un grupo de gente, de mujeres colombianas que son muy católicas y que acompañan y apoyan a las mujeres en ese proceso. Es difícil porque en un país como este somos seres humanos y por eso yo empecé con eso, todos estamos atravesados por experiencias y siempre hablamos desde la experiencia. Va a ser muy difícil
reconocerlos si tenemos arraigados cosas, y ahí el compromiso de nosotros como personas que cuidamos es reconocer esas limitaciones que tenemos, pero también entender que cuando hay un derecho, nosotros no podemos pasar por encima del derecho de alguien. Por eso era importante reglamentarlo. Antes, cuando no estaba tan reglamentado, digamos que sucedían otras situaciones. Y obviamente entra lo moral. Ustedes acabaron de vivir una situación en España, y a mí a veces me da pavor leer los comentarios de esas publicaciones, porque nosotros con el discurso somos capaces de crear muchos imaginarios, y eso es muy peligroso, y más en esta época mediática. Creo que la idea de que en Colombia tenga que guardarse la reserva, eso ayudó mucho al desarrollo. Sin embargo, yo también he conversado yo hice mis estudios de doctorado con un padre en Manizales, Colombia, y ese era un padre genial. Yo le decía, tú ratificas mi fe. Era un padre súper genial que tenía unas concepciones, y dentro de las mismas religiones hay corrientes que son mucho más ortodoxas, hay otras que son más rígidas, y pues ahí toca llevar todo un proceso. Yo creo que ahí importante es el acompañamiento, porque al final ahí la lucha es no de la iglesia con los que dicen de la eutanasia, sino es una lucha interna. Y pues ahí sí, no sé, Moni, que está acá aprovechando su sabiduría, en ese caso, por ejemplo, cómo es el manejo que se puede hacer o cómo es el acompañamiento, porque seguramente para más de una persona va a dudar porque está su creencia, y el sistema de creencias es súper importante, y la espiritualidad. Hola Karen, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al conversatorio, excelente presentación, Karen. Aquí en España, y lo que yo he visto en comparación con lo de Colombia, la parte religiosa no es tan anclada. Fíjate que al contrario se respeta bastante, porque aquí tenemos muchas y diversas sectores culturales, migrantes, y ellos conllevan obviamente su espiritualidad. Entonces hay diversas orientaciones, desde lo católico, musulmán, el ateo, el no creyente, el cristiano, y asimismo cada uno tiene su propia normativa, llamémoslo de esta manera. Por lo tanto, digamos que dependiendo del paciente, asimismo, uno les habla desde su espiritualidad, no exactamente desde una religión. El apoyo como tal no es tan fuerte como vimos, como lo vemos nosotros en Colombia. En Colombia realmente expresamos más esta parte espiritual a través de las ceremonias, de los procesos que hacemos. Aquí de pronto no se ve mucho esta parte de la expresión cultural religiosa. Se ve en otros lados, y evidentemente y en cada sector. Si no va directamente a ellos, los ve. Un ejemplo, aquí me sorprendió muchísimo, no lo veía, cómo la religión musulmana se expresa bastante fuerte y tiene sus iglesias grandísimas, y hacen cuestiones muy interesantes de ellos, de perpetuar sus tradiciones. Asimismo, cada uno de los sectores que vienen de otros países. Afortunadamente, digamos que España es muy abierto a estas situaciones de eutanasia. Tiene su comité también, tiene su médico que hace el informe, su médico externo que revisa el informe, y después eso va a un comité y el comité evalúa. Lo que pasó en la situación que todos vimos mediática fue una situación que no es lo usual cuando sucede estas peticiones de eutanasia. Se volvió viral, o llamémoslo así, pues porque hubo muchas situaciones alrededor, entre ellas pues un familiar que se oponía a la decisión que había tomado la paciente. Pero bueno, eso no es lo común y no es lo que se ve frecuentemente. De resto, creería que la parte religiosa en España, afortunadamente, respeta muy bien y se toma el trabajo de apoyar, más no de impedir lo que el paciente esté decidiendo. Vale, muchísimas gracias, Mónica. Sí, nosotros acá en Colombia sí, esa parte sí está muy arraigada. Incluso, como les comenté, hay partidos políticos que son arraigados a la fe religiosa, y que, por ejemplo, se han opuesto a los desarrollos de las resoluciones, de la normativa, de los anexos técnicos para regular ciertas cosas, que fue lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado con lo del suicidio asistido. Y pues esto aquí es muy importante tener en cuenta, y por lo tanto también hay que trabajarlo muchísimo
con los y las estudiantes para que aprendan a reconocer desde su fe, no es quitarles su fe y es importante, pero pues entender que nosotros somos proveedores de un cuidado independientemente de, y que lo que sí es cierto es que existe una figura que se llama la objeción de conciencia, que está para todo lo que hacemos en salud, pero en estos temas de interrupción voluntaria del embarazo y eutanasia son muy importantes, pero que la objeción de conciencia, el único que la puede hacer es realmente el que va a hacer el procedimiento. O sea, yo puedo estar en contra del aborto, pero como acá es una obligatoriedad porque es un derecho ganado, en el momento en que mi paciente queda embarazada y entra a la ruta de atención materno-perinatal, yo debo explicarle que existen dos posibilidades, que continúe en la ruta llevando su gestación o que si, por ejemplo, está en menos de 24 semanas de gestación o tiene una de las 3 causales por las cuales acá en Colombia se reglamentó, puede acceder al derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Así yo no esté de acuerdo con ello. Y eso me obliga a mí también desde lo penal y desde lo jurídico. Y eso es algo que también tenemos que reflexionar y lo intentamos reflexionar mucho aquí con los estudiantes. Y obviamente esa conversación con uno mismo también es difícil, pero hay que darla y tenemos que pensarla en función de transformar el cuidado. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta, niño? ¿Alguna pregunta? Aquí. No. Sí. A ver. Alto, habla. ¿Me escucha? Sí. Venga, habla. Buenas tardes. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué opinión le merece el caso de la chica, esta joven de unos 25 años que recientemente ha practicado la eutanasia aquí en España? Porque hay personas que... Hay un debate y hay personas que defienden que es una eutanasia y otras personas defienden que es un suicidio asistido. ¿Se me podría explicar la diferencia? Bueno, un poco complejo porque no les podría decir, obviamente estuve leyendo y leí lo que aparecía en los medios, pero adicionalmente a eso, ¿qué me llamó la atención? Intentando hacer un poquito de análisis del discurso, porque pues uno está desde el otro continente, desde por acá, dependiendo del medio, asimismo contaban experiencias diferentes. Entonces hay un momento en donde yo decía, ¿qué elementos de esto que estoy leyendo pueden ser reales y cuáles no? Y precisamente ese es el problema de volver algo mediático. Digamos que en las definiciones, eutanasia, les voy a hacer la lectura con respecto a la norma en Colombia, sin desconociendo irresponsable porque desconozco la norma en España. Pero digamos que aquí está muy, muy claro. En la eutanasia como tal es esa persona que está con un sufrimiento, lo voy a decir así con palabras no tan técnicas, pero está con un sufrimiento enorme, que tiene una condición que es irreversible, pero que no necesariamente esté terminal. Y en el suicidio asistido aparece también otra condición, pero en esa condición el médico proporciona unos medicamentos o un acompañamiento para que esa persona se administre y pueda fallecer. Son dos condiciones diferentes. Digamos que no les podría hablar de la definición final de suicidio asistido porque, como les conté, en Colombia eso genera, si eutanasia ha generado mella, imagínense lo que pasa con suicidio asistido, es mucho más complejo porque además aparecen otras figuras sociales ahí. Entonces, más que decir cuál es mi opinión, porque evidentemente yo siempre voy a estar del lado de morir dignamente, pero las cosas no son ni blancas ni negro, todo tiene matices. ¿Qué me llamó la atención? Que uno empieza a encontrar elementos relacionados con el morbo, con el prejuicio, empezaban a comentar cosas incluso del pasado, yo leí cosas hasta de la mamá, del papá, y yo decía, ¿eso qué tiene que ver? ¿Y por qué esto tiene que volverse mediático? Y en ese momento yo me asombraba y decía, me parece terrible, por eso elegí esa foto que ustedes vieron, porque me parece que es una foto que le daba dignidad a esta mujer que falleció, porque incluso habían imágenes que las descontextualizaban y yo sentía que la revictimizaban y también intenté mucho imaginar cómo sería la vida de esta chica. El sufrimiento, recuerden que el dolor es una experiencia sensorial, pero es una percepción y es individual.
Uno nunca puede comparar dolores y eso también lo veía todo el tiempo. Ay, pero hay personas que están peores y no dicen nada, no, porque es que como el dolor es una experiencia, la experiencia es individual y yo no la puedo comparar, ese es un error y un mito que toca romper. Y ella en su experiencia seguramente tiene otros elementos que pues solamente los especialistas en salud mental que tuvieron que acompañar y las personas cercanas conocerán, porque era como esa necesidad de todo el mundo estar volviendo público lo más íntimo. Y yo creo que eso, estoy acá haciendo suposiciones. Yo no me puedo imaginar uno en un proceso de esos y con todo estar aquí hay una frase que es como estar en la picota pública. La picota es como una especie de cárcel pública, es para mencionar eso. Entonces, estar uno en la picota pública en un proceso tan doloroso, pero además de eso, que te pongan el nombre, que te juzguen, a mí eso me pareció nefasto. Sin embargo, pues se le dio, se le dio paso, pero fueron más de 600 días de sufrimiento que en un proceso, ¿sí? Entonces yo imaginaba eso y todo el tiempo estuve imaginándome cómo se estará sintiendo ella, qué difícil debe ser, además de todo lo que le ha tocado vivir. Entonces, pues eso es lo que pensé, les confieso, desconociendo el detalle y obviamente esto tiene muchas aristas para analizarlo, pero lo primero a lo que yo les invito es a mirar pues cómo está el sustento jurídico. España es muy bueno en eso, ustedes son referentes en trasplante, en interrupción, en muchas otras cosas, y además que ustedes tienen una manera del pensamiento un poco no mucho más abierto que muchos de nosotros que estamos en estas latitudes, y eso permite comprender los fenómenos. Y aún así, mire todo lo que se formó, porque pues esas cosas siempre van a estar ahí en nuestra cabeza. No sé si ahí respondí, pero pues eso fue lo que pensé y lo que imaginé, y me sorprendió el manejo mediático. Habían diarios o medios que eran muy respetuosos y habían otros horribles, que yo ni siquiera leía los comentarios porque decía, esto me parece desastroso, o sea, esto es poner el sufrimiento en la picota pública, que es la frase que usamos acá. Fuerte remoto. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Te ha resuelto la duda? Sí, gracias. Yo les quiero contar así cortica, una de las experiencias de eutanasia que tuvimos acá. Era una señora que era muy cristiana y estaba con un cáncer terminal, pero terrible, un sufrimiento absurdo, le pasaron muchas cosas y ella decidió acceder a la eutanasia. Cuando el comité se conformó, y eso fue importante porque si ustedes ven acá en Colombia, se crean primero los comités de ética, pero cuando esa discusión se daba en los comités de ética, casi nunca se podían concluir porque se ponían a filosofar, a hablar y no concluían. Cuando ya sale esa norma en 2021 y obliga, en el caso específico de la experiencia de nosotras, que es el Hospital Federico Lleras Acosta, allá hay una persona que dice, no, vamos a hacer el comité como lo dice la norma, y es un comité de eutanasia que tiene 3 miembros, ¿sí? Una jurídica, uno de salud mental y una de la parte clínica. Y para darle celeridad a esto, porque uno se puede quedar discutiendo si es bueno, si es malo, pero esa no es la discusión, es a cumplir una norma. La señora decide hacer la eutanasia y para ella, muy importante, sus hijos y su hermano. Su hermano es como su papá, es un ser que ella ama, que adora y quiere morir con esas 3 personas que ama. Pero resulta que su hermano es el pastor de una iglesia muy cristiana, siendo líder, imagínate, líder de una iglesia en donde él abiertamente había dicho que no estaba de acuerdo con la eutanasia, por ejemplo, porque no es de Dios, bueno, con toda la concepción de su religión. Entonces, ella estaba en la dificultad de, yo me quiero morir. Otra cosa que de la experiencia chiquita que tenemos de los que alcanzamos a tener en el hospital es que cuando se decide, ellos no alargan el procedimiento. Ellos dicen, uno les pregunta, ¿cuándo quieres irte? Y ellos casi siempre dicen, en 1 o 2 días. O sea, no más de 2 días. Se quieren morir ya, ¿sí? Y no se arrepienten. Y se encuentra esa idea de la paz que dice la teoría al final de la vida con las cosas simples.
Sin embargo, esta señora estaba muy inquieta porque ella quería a su hermano, pero ella decía, yo no quiero que mi hermano venga acá a arruinarme los últimos minutos de mi vida. Y entonces estaba en una contradicción. Sin embargo, el equipo de salud mental fue muy acertado, le solicitó permiso a ella porque ella no quería contarle, pero se veía que ella estaba con la angustia, o sea, no lograba eso que en la teoría de Moore habla de la paz, no se veía con tranquilidad. Entonces, al final, abordaron al Señor y miren este gesto de amor tan enorme que hace el Señor, porque pudo no haberlo hecho y también pues es un gesto normal porque hace parte de sus creencias. Yo me imaginaba el Señor lo que debería estar sintiendo acompañando ver morir a su hermana con su creencia. O sea, yo creo que eso fue muy duro para él, pero en su acto de amor, él dijo que sí, que él obviamente la quería acompañar y que él no iba a entrar como pastor de la iglesia, sino que iba a entrar como hermano. Y la tranquilidad de esa señora, cómo se fue hermosa. Entonces, a veces uno también de entrada tiene prejuicios sobre las creencias y a veces, ahí sí, perdónenme si suena muy romántico o muy ingenuo, pero actos de amor generan actos de amor y a veces el amor es mucho más fuerte que muchas otras cosas. Y esos son momentos que son muy importantes y bueno, digamos que por lo menos esa historia terminó de la mejor manera posible. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Tú tampoco? ¿Tú crees? No. Karen, por aquí ninguno tiene dudas. Tanto. Bueno, no sé si de pronto Mónica quiere complementar algo o ya. Para nosotros Mónica siempre estaba acompañándonos y ella es como la tía de este semillero. Yo soy la tía del de ella. Somos las tías. No, Karen, definitivamente muchísimas gracias por todo este seminario, por toda esta conferencia del día de hoy. Para agregar, creería que hay mucho todavía por estudiar, por aprender y por hacer. La eutanasia es un tema que siempre va a tener algo de tabú, pues porque está relacionado obviamente con la muerte y la muerte es algo que nos da miedo para afrontar. No obstante, creería que el hablar de esos temas y estar pendiente de lo que salga, de estar allí actualizándonos, de estar haciendo estos conversatorios, de estar investigando y de estar también volviendo hacia las personas, hacia el paciente como tal, desde su perspectiva, no solamente de lo legal, sino desde lo empático, lo emocional, nos va a abrir las puertas también para aprender mucho más de este tema. Muchísimas gracias, Karen, de verdad, por este aporte. Y bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas, por escucharnos, por acá son bienvenidos y bienvenidas. Y pues espero poder seguir conversando sobre los temas. Este videíto, esta grabación, pues les va a quedar, les voy a enviar su certificado la próxima semana y el material y espero que pues podamos seguir con los lazos y que Felipe siga dando buena finalización a esta experiencia académica. Y muchísimas gracias. Gracias, Karen.